que es Jesús hasta que lo crucifican, un hombre evidentemente hijo de Dios, no Dios, hijo de Dios, que evidentemente dedicado a la vida de los pobres, pero que cuando resucita se dice que ya perdió una parte de su humildad, y vemos el Vaticano con edificios grandes que a mí no me parecen apropiados en una religión. Entonces soy culturalmente católico. La verdad que con mucha pena lo que dijo. Ese es un gran problema. Justo conversábamos con un amigo y tenía ese problema. Los sabiondos a veces hablan de la Biblia y el problema es ¿cuál? El problema es el Dios de la mente versus el Dios de la Biblia. El Dios de la mente, ¿quién es? Es todo aquel que de repente nos han contado, nos han hecho creer y hemos sacado nuestras conclusiones. Pero el Dios de la Biblia es diferente. Cuando tú no conoces al Dios de la Biblia, sacas tus propias conclusiones, tus propias conjeturas. Muy buenos días. Claro, se puede entender su manera de pensar, su manera de pensar de que Jesús não é Deus. Claro que sim, Jesus é Deus. Até mesmo Tomé, aquele que é incrédulo, no momento que toca em la herida de Jesus, ele disse: Tu eres Senhor meu e Deus meu. E Deus mío, não? E na própria tradução da Bíblia, do Novo Testamento em arameu, nos originales, dizia, não? No original arameu, dice que Jesús, el Dios, el Señor. Entonces, eso hoy día en las traducciones que tenemos hoy día no tiene esta mención. Pero ahí está, Maj y Yah. Maj quiere decir Señor, Yah, Jehová, y su propio nombre de Dios. Entonces, cuando se habla de Jesús, decía Jesús, Maj y Yah. Jesús, el Dios, el Jehová. Entonces, están los originales en arameo. Bien, realmente es inédito lo que el señor Soto pueda expresar de que Jesús no es Dios. Esa es una palabra de una persona realmente ateo que no conoce a Dios y por un compromiso posiblemente expresó. Ese es uno. Dos, que Hernando Soto no conoce a Dios, a Jesús. Y entonces alguien que no conoce a Dios no puede expresar, ¿no? Lo único por compromiso podría responder. Así que tenemos que tener cuidado de poder elegir también, ¿no? Porque una persona que no teme a Dios, no conoce a Dios, como dice la palabra, ¿no? Si un impío gobierne, el pueblo sufre. Pero alguien que teme a Dios, alguien que cree en Dios, es un hijo que va a ser guiado, orientado por nuestro Señor para que nuestro país sea gobernado y el pueblo se alegre. Que es Jesús hasta que lo crucifican, un hombre evidentemente hijo de Dios, no Dios, hijo de Dios, que evidentemente dedicado a la vida de los pobres, pero que cuando resucita se dice que ya perdió una parte de su humildad, y vemos el Vaticano con edificios grandes que a mí no me parecen apropiados en una religión. Entonces soy culturalmente católico. ¿Jesús es Dios o no? Y muchos se preguntan si Jesús fue Dios. Hay un mandamiento en la Biblia, específicamente dice que solamente a Dios adoraremos. Y eso es cierto. Un día Cornelio quiso, en el Nuevo Testamento, quiso adorar, quiso ponerse de rodillas ante Pedro. Pedro le dijo: no te arrodilles ante mí, soy un hombre común y corriente como tú. En el Apocalipsis, los ángeles, un ángel, Juan quiso adorar a un ángel y le dijo: no, yo soy un ángel nada más, solamente a Dios tienes que adorar, adoremos a Dios. Y no le permitió ni siquiera al apóstol Juan adorar a un ángel. Pero Jesús, en la Biblia, Él sí permitió que lo adorasen, que enjugasen sus pies con cabellos. Los discípulos lo adoraron, aún los ángeles lo adoran en el Apocalipsis, porque Él es Dios. Ahora, cuando nosotros entendemos que Jesús es Dios, hasta solamente por su nombre. Mensaje que quero deixar a muita gente que às vezes se tem essa dúvida, se realmente Jesus é Deus,
que pesquisa. A própria Bíblia diz que não devemos simplesmente ler, pero escudriñar, buscar, se aprofundizar, porque cada palavra, até mesmo cada letra tem um significado profundo. Então, a mensagem de que sobre Jesus, a divindade de Jesus, poderia durar 10 horas de estudo, de enseñanza, mostrando a divindade de Jesus. Então, não te quedes simplesmente com o que dizem as pessoas, ou que um líder ha dicho. Busquen a palavra de Deus, está acessível hoje dia para todos. Entonces es muy fácil tú buscar en la palabra de Dios y estudiar, claro, teniendo una persona que te va a enseñar, va a estar contigo, pero no te quedes simplemente con que te dicen. Tú mismo busca, ora a Dios, y la manera más fácil que tenemos de conocer a Dios y conocer al propio Jesús. Nosotros podemos meternos contra políticos, contra profesores, contra cualquier persona en el mundo. Pero recuerden que todo tiene un límite. No puedes hablar en contra de Dios o meterte con Dios, y menos si desconoces. Todos tienen un límite. El límite del mar es la arena. El límite de las aves es la atmósfera. Y el límite del hombre es tener mucho cuidado. Podemos meternos con cualquiera, pero menos con Dios. Y si vamos a tocar temas importantes como la Biblia o el Dios de la Biblia, estudiemos más a profundo y hagámoslo con todo respeto, porque hay mucha gente que respeta o que cuida su fe y que la defiende con todas sus fuerzas.